Bueno, buenos días. El objetivo de este video es analizar algunos de los fenómenos que se producen en el corazón durante el ciclo cardíaco y específicamente la relación que existe entre la presión, el volumen y mientras transcurre el tiempo voy a usar el ventrículo izquierdo para ejemplificar, pero se puede hacer un análisis igual para las cavidades derechas. Habitualmente, ese análisis se hace sobre los gráficos que relacionan dos de estas variables, eh, como el que analiza los cambios de presión en función del tiempo, que es el que en este momento se ve en la pantalla, pero también se utilizan otros que muestran los cambios de volumen en el ventrículo a través del tiempo y el loop de presión-volumen. Para poder empezar, necesito decirles que aunque voy a mencionar varias cosas básicas, no es un estudio exhaustivo del ciclo cardíaco, sino que voy a utilizar el gráfico tridimensional para mostrar algunas cosas relacionadas con una forma poco habitual de presentar estos datos. Lo que se ve en la pantalla es un gráfico de 3 dimensiones que muestra cómo varían la presión y el volumen a través del tiempo en la cavidad ventricular. El gráfico tiene tres ejes. Eh, el tiempo, que se representa en el eje horizontal, y transcurre desde la izquierda de la pantalla hacia la derecha de la pantalla. Este eje vertical que representa la presión y crece hacia arriba, es decir, que los puntos que están más arriba representan valores de presión más altas que aquellos puntos que están más abajo en la gráfica. Y el último eje, que es otro eje horizontal, se dirige de adelante de la pantalla hacia detrás de la pantalla, representa el volumen. Y ese volumen aumenta hacia atrás, de manera que los puntos que están en el fondo de la pantalla representan volúmenes más altos que los que están en el frente de la pantalla. Habitualmente estas variables se analizan de a dos, lo que nos da este gráfico que se ve aquí, que es el gráfico de presiones en la cavidad en función del tiempo. Voy a ir girando el gráfico para que se vean otros. Este otro gráfico, que es el gráfico de volumen en función del tiempo, o este otro que se puede ver así, que es el loop presión-volumen. Voy a regresar a esta imagen que teníamos al comienzo, donde teníamos el gráfico de presiones en función del tiempo, y ese es el que vamos a utilizar para, para empezar. Lo que voy a hacer entonces es ir, como hice recién, ir girando el gráfico varias veces para que se puedan apreciar algunas de las relaciones que hay entre las variables, algunas cosas que me interesan de forma bien específica. Voy a comenzar en este punto, que es el punto que está señalado con la flecha roja, que es el momento en el cual se abre la válvula mitral. Y con eso, con ese evento valvular, inicia la fase de llenado ventricular. En este instante, que repito está indicado con la flecha de color rojo, inicia la fase de llenado ventricular que aquí aparece dividida que aquí se muestra dividida en tres partes. La, esta primera parte, que es el llenado ventricular pasivo rápido, de aquí en adelante el llenado ventricular pasivo lento, y esta última parte, que representa la contracción de la aurícula y que por lo tanto es el llenado activo. Como se ve en la fase de llenado pasivo, la presión en el ventrículo aumenta de forma paulatina, lenta, y se mantiene bastante estable a lo largo de todo ese llenado ventricular. A lo largo de todo este llenado ventricular, a lo largo de todo este tiempo, la presión en el ventrículo es bastante parecida a la presión en la aurícula, debido a que la resistencia del orificio valvular mitral es muy baja y por lo tanto no hay caída de presión este, en ese espacio. Ese momento en el que el llenado pasivo rápido pasa a ser llenado pasivo lento está indicado acá por esta flecha de color lila. Vemos que esa flecha separa el llenado pasivo en estas dos partes que tienen aproximadamente la misma duración.
Y en este momento conviene que gire el gráfico para que se pueda ver qué es lo que sucede con los volúmenes. Vemos que durante esa primera mitad de, del llenado pasivo, el llenado pasivo rápido, el volumen cambia mucho, se produce un gran cambio de volumen, mientras que en la segunda mitad del tiempo el volumen cambia muy poco. Esto significa que la mayor parte de la sangre que ingresa en el ventrículo se, es, ingresa durante esta primera mitad del ciclo. Y esta parte este aspecto es muy importante, porque significa que es muy poca la sangre que ingresa en esta segunda mitad del llenado pasivo. Y esto significa que ante un aumento de la frecuencia cardíaca, aumentar la frecuencia cardíaca significa acortar la duración del ciclo cardíaco, es decir, que este tiempo se hace más corto. Y si, si aumentara la frecuencia cardíaca, eh, es posible sacrificar todo este tiempo durante el cual ingresa muy poca sangre. Es decir, que un aumento de la frecuencia cardíaca se hace fundamentalmente a expensas, este acortamiento del ciclo cardíaco, se hace a expensas de acortar esta fase de llenado pasivo lento, que también se llama diastasis. Pero además de eso, la misma razón que produce el aumento de la frecuencia cardíaca, que es la razón es el aumento del tono simpático, aumenta el luxitropismo. Y como el ventrículo se relaja mejor, esto mejora el ingreso de la sangre durante este llenado pasivo rápido. Es decir, la sangre, cuando aumenta la actividad simpática, durante el llenado pasivo rápido, la sangre ingresa mejor que cuando la actividad simpática del sistema simpático es baja. En un momento posterior, durante la diástole todavía, la señal eléctrica que fue generada en el nódulo sinusal se conduce a través de la pared auricular y genera la despolarización del miocardio de la aurícula. Esa despolarización del miocardio de la aurícula produce la onda P del electrocardiograma y en condiciones fisiológicas es seguida por la contracción del músculo auricular, que genera la patada auricular, este aumento de presión. A ver, voy a poner el gráfico en la vista de presión-tiempo. Este aumento de presión que permite este incremento de volumen en la cavidad ventricular, es decir, la aurícula activamente se contrae y entonces produce ese aumento de presión que impulsa la sangre, impulsa ese plus de sangre, esa cantidad adicional de sangre hacia el ventrículo. Cuando esa señal eléctrica que había sido generada en el nódulo sinusial viaja a través del sistema de conducción y va llegando a los diversos sectores de la pared ventricular, se genera la despolarización de la pared ventricular, que en el electrocardiograma está representada por el complejo QRS. En condiciones fisiológicas, esa despolarización ventricular es seguida por la contracción de la pared. Y esa contracción de la pared produce este aumento en la presión en la cavidad ventricular, que enseguida se hace superior a la presión de la aurícula y provoca el cierre de la válvula mitral. Ese cierre de la válvula mitral aquí está señalado por esta flecha de color celeste. Como al producirse esta brusca contracción de la pared, las dos válvulas se encuentran cerradas. Ahora la válvula mitral está cerrada y la válvula aórtica todavía está cerrada. Este, esa brusca contracción de la pared ventricular entonces produce un aumento de la presión, pero como las dos válvulas están cerradas y la sangre es un líquido prácticamente incompresible, la pared ventricular golpea al líquido generando una onda de choque. En este momento se produce entonces el primer ruido cardíaco, que es producto de una serie de ondas que son consecuencia del cierre de la válvula mitral y casi simultáneamente de la tricúspide en la cavidad derecha, pero que también involucra la tensión de los pilares y el golpe de la pared ventricular contra la sangre. La contracción de la pared ventricular causa que la presión en el ventrículo siga aumentando, pero como las dos válvulas están cerradas, la sangre incompresible permanece dentro del ventrículo. ¿Sí? Con las dos válvulas cerradas, la sangre no puede escapar de la cavidad ventricular. Y entonces el volumen no se modifica, por lo que este periodo se conoce como contracción isovolumétrica o fase isovolumétrica sistólica. En la vista que nos permite ver la relación entre presión y tiempo, podemos ver que la presión aumenta mucho durante ese lapso
pero en la vista del gráfico de volumen a través del tiempo, vemos un trazado que es, que es horizontal. La flecha celeste, recordemos, indicaba el cierre de la válvula mitral y esta flecha verde representa el momento en el que se abre la válvula aórtica. En este espacio de tiempo, el volumen no cambia, estamos en la contracción isovolumétrica, el volumen no cambia y entonces tenemos un trazado horizontal. Ese ventrículo entonces sigue incrementando la presión durante esta fase isovolumétrica hasta que en un momento esa presión en la cavidad ventricular alcanza a la presión aórtica. Y en condiciones fisiológicas eso sucede más o menos aproximadamente a los 80 milímetros de mercurio. Y en ese momento entonces se produce la apertura de la válvula aórtica y comienza el periodo eyectivo. El tiempo que dura ese periodo eyectivo está dividido aquí en dos partes aproximadamente iguales por otra flecha que también es de color lila. Esta, esta flecha de color lila separa ese periodo eyectivo en dos partes, que son la fase de eyección rápida y la fase de eyección lenta. En este momento nos conviene volver a girar el gráfico para que pueda apreciarse nuevamente entonces que el mayor cambio de volumen se produce durante el periodo eyectivo rápido y que durante el periodo eyectivo lento la sangre sigue saliendo, pero la cantidad de sangre que sale durante esa segunda mitad del periodo eyectivo es muchísimo menor que la cantidad de sangre que sale, que ese volumen de sangre que sale durante eh, el periodo eyectivo rápido. Esa flecha lila marca también el, el momento en el que la presión ventricular comienza a disminuir y se hace ligeramente inferior a la presión aórtica, lo que provoca que el flujo de sangre comience a reducir la velocidad. Aunque la sangre sigue fluyendo hacia la aorta, el ventrículo sigue empujando, pero el flujo se hace cada vez más lento. La relajación ventricular entonces continúa mientras la velocidad de la sangre sigue reduciéndose hasta que el flujo se detiene y se produce el cierre de la válvula aórtica. Y eso en condiciones fisiológicas sucede aproximadamente a los 100 milímetros de mercurio y está marcado en este gráfico con, con esta flecha amarilla. Como el ventrículo sigue relajándose y ahora la válvula mitral y la válvula aórtica están cerradas, la presión ventricular cae sin modificarse el volumen, lo que se denomina relajación isovolumétrica o fase isovolumétrica diastólica. Como la presión ventricular sigue cayendo, cuando ha caído lo suficiente como para hacerse inferior a la presión auricular, se produce la apertura de la válvula mitral, que recordemos, ya habíamos visto, que estaba marcado con la flecha de color rojo, y ahí comienza entonces un nuevo ciclo cardíaco. Estos mismos fenómenos que había mencionado pueden analizarse en el loop presión-volumen. Recordemos que este es un gráfico tridimensional y entonces están algunas cosas que se ven en perspectiva. Y por lo tanto, algunas cosas pueden deformarse, pueden verse deformadas debido principalmente a eso, ¿no? A que se ven en perspectiva. En este gráfico de presión-volumen, lo que vemos son estos tres ciclos cardíacos que habíamos representado aquí, pero los vemos uno encima del otro. Entonces, los vemos bastante superpuestos. Recordemos que en este gráfico el tiempo transcurre a través de este eje, ¿sí? Ahora el tiempo transcurre desde el fondo de la pantalla hacia el frente de la pantalla. El volumen aumenta desde la izquierda de la pantalla hacia la derecha de la pantalla y la presión aumenta desde abajo hacia arriba. O sea, los puntos que están más arriba representan presiones que son más altas que las presiones, que los puntos que están más abajo de la pantalla.
Voy a intentar girar el gráfico varias veces, este gráfico varias veces para que se puedan ver algunas de las relaciones entre estas variables para cada uno de los puntos que están marcados con las flechas. Vamos a comenzar como habíamos empezado antes, desde el punto en el que inicia el llenado ventricular, es decir, con la apertura de la válvula mitral, que era el punto señalado con la flecha de color rojo. Mientras se produce ese llenado ventricular, la presión aumenta ligeramente, muy ligeramente, como habíamos visto antes, muy ligeramente debido a la distensibilidad de la pared ventricular. Ese llenado del ventrículo va a continuar hasta que la despolarización de la pared ventricular, que corresponde al QRS del electrocardiograma, provoque la contracción de la pared y en ese momento se produce el cierre de la válvula mitral, que está señalado aquí con la flecha de color celeste. La presión en la cavidad ventricular aumenta sin que cambie el volumen y por eso este trazado se ve perfectamente vertical. Y recordemos que eso se llama contracción isovolumétrica, hasta que la presión sigue aumentando hasta que se alcanza la presión, la presión que existe en la aorta. Y en ese momento entonces se produce la apertura de la válvula aórtica, que está señalada aquí en color verde. Y ahí comienza entonces el periodo eyectivo. Cuando comienza el periodo eyectivo, entonces esto se produce con disminución del volumen. Por eso el trazado va desde la derecha de la pantalla hacia la izquierda de la pantalla. Este periodo eyectivo, entonces, continúa hasta que se produce el cierre de la válvula aórtica y eso entonces da lugar al periodo isovolumétrico diastólico que termina con la apertura de la válvula mitral que estaba señalado aquí con la flecha de color rojo. Voy a repetir entonces todos estos fenómenos en forma resumida utilizando las tres vistas a la vez. Repito que al ser un gráfico tridimensional tienen que tomar en cuenta que las curvas se ven en perspectiva y entonces algunos de los trazos se encuentran más cerca que otros y desde algunos ángulos puede parecer que tienen otra forma o que son de otro tamaño. Vamos a comenzar entonces una vez más por la diástole, analizando el periodo de llenado ventricular, que comienza con la apertura de la válvula mitral, que repito está señalada aquí con la flecha de color rojo, y finaliza con el cierre de esa válvula que está señalado aquí en color azul. Debe notarse entonces, repito, que el cambio de volumen es muy importante, ese aumento de volumen durante el llenado ventricular es muy importante al inicio, lo que constituye la fase de llenado ventricular rápido, pero que el llenado va haciéndose cada vez más lento a medida que transcurre el tiempo, hasta que prácticamente se detiene, y esto se llamaba diastasis, y reinicia cuando se produce la contracción auricular, que produce este pequeño aumento adicional de volumen. Repito entonces, esa es la patada auricular. Cuando se produce el inicio de la contracción ventricular, se cierra la válvula mitral. Voy a volver a marcar eso, entonces, ¿sí? Debido justamente a que aumenta la presión, comienza el aumento de la presión en el ventrículo, la presión ventricular rápidamente se pone por encima de la presión auricular y eso produce el cierre de la válvula eh, y produce entonces la contracción isovolumétrica, durante la cual el volumen no cambia. Y por eso en el loop presión-volumen, repito, se ve como un trazado vertical. ¿Sí? Este trazado vertical. Pero bueno, en el gráfico de presiones en función del tiempo, como durante esa fase isovolumétrica el tiempo sigue transcurriendo, aquí se ve en forma oblicua. En este tiempo, entonces, es el que dura la fase de contracción isovolumétrica, pero durante este tiempo es isovolumétrica, así que el volumen no cambia porque las dos válvulas están cerradas. Cuando la presión alcanza el valor de la presión aórtica y la supera ligeramente, se produce la apertura de la válvula sigmoidea aórtica, que está señalada aquí en verde, y comienza el periodo eyectivo. Recordemos que durante el tiempo en el que la presión ventricular sigue aumentando, se mantiene por encima de la aórtica,
Pero cuando comienza la relajación global de la pared ventricular, es decir, tengo más fibras relajándose que fibras contrayéndose, la presión aórtica se hace superior a la ventricular y entonces la sangre sigue saliendo, pero ese flujo hacia adelante se va enlenteciendo. Durante esta fase, entonces, la eyección continúa, pero cada vez, repito, con menor velocidad, debido a que la sangre se mueve por inercia. Y la diferencia entre la presión aórtica y la presión ventricular va frenando progresivamente el flujo. Cuando la velocidad de la sangre llega a ser cero, se produce el cierre de la válvula aórtica, que está señalada aquí, ese cierre está señalado aquí en amarillo, y con ello se produce el segundo ruido cardíaco. La flecha rosa muestra el pico de la presión ventricular, esto que habíamos visto que dividía a la fase de eyección, al periodo eyectivo, en dos fases, el periodo eyectivo rápido y el periodo eyectivo lento. Y lo que hay que notar, repito, es que el mayor cambio de volumen se produce durante esta primera mitad. Por último, entonces, voy a mostrar la relación que hay entre esos dos periodos en los cuales se subdivide el periodo eyectivo, a ver si logro poner el gráfico como quiero, que estaba señalado por esa flecha de color lila. Si ustedes se fijan, el mayor cambio, otra vez en este gráfico, puede verse que el mayor cambio de volumen se produce durante esa primera mitad, pero en este gráfico, recordemos, es el loop presión-volumen, en este gráfico no se ve el tiempo. Lo que se ve es presión en el eje vertical y volumen en el eje horizontal. Ese cambio de volumen enorme se produce durante esa primera mitad eh, del periodo eyectivo. Bueno, yo espero que este gráfico les resulte útil para ver algunas de las relaciones que existen entre las tres magnitudes al mismo tiempo, y que permita mejorar la comprensión de algunos de estos detalles. Les agradezco la atención, les mando un saludo.